Bueno, muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida al tercer de Invención de la Mente. Retos para la salud mental en México. Vivencia, salud, cultura y educación de la sociedad. Queremos agradecer a las instituciones organizadoras del Sindicato Nacional de Trabajadores, sección 60 y a Dimensión de la Mente por hacer posible el evento. También queremos agradecer a la Universidad de Guanajuato por aceptar la del coloquio, y sobre todo al director del Centro de Estudios Científicos de Juárez, el ingeniero Joaquín Rafael Cueto Santos, por haber permitido albergar dicho proyecto en las instalaciones que representan. Mi nombre es Maximiliano Sandín Simón y seré el moderador de la salud mental. ¿Qué cuidamos y qué tratamos? A continuación, le daré de la doctora Armica Granados Rojas. Es médica cirujana por la Facultad de Medicina de la UNAM, psiquiatra y psiquiatría infantil de Esencia, por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, el Hospital Psiquiátrico Infantil Don Juan L. Navarro y la UNAM. Después de la presentación, le cedo el micrófono a la doctora. Tiempo y bueno, el micrófono. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por la presentación, pero sobre todo gracias por la invitación que se le extendió a la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia, AMPI-AC, de la cual pues orgullosamente soy parte. Y bueno, justamente el día de hoy les compartiré este trabajo, estas reflexiones sobre un tema tan importante como lo es precisamente lo que abarca todo este coloquio, ¿no? La parte que abarca todo este coloquio en cuanto a salud mental y obviamente en cuanto a cuáles han sido los impactos a lo largo del tiempo. Entonces, como les decía, el hecho de poder compartir en un coloquio siempre representa un reto, ¿no? Porque es poner en el lenguaje, en un lenguaje común, una serie de ideas. Un coloquio a través de distancia en línea, pues es un reto mayor todavía en el que espero poder transmitir justamente la importancia de esta temática del día de hoy. Contingencia sanitaria por la COVID-19 y salud mental o trastornos mentales. ¿Qué cuidamos y qué tratamos? Vamos a dejar como muy claro cuáles son esas diferencias específicas que pudiéramos tener entre usar los conceptos de salud mental y trastorno mental, que muy frecuentemente utilizamos como sinónimos y definitivamente no lo son. Cuando nosotros empezamos a oír sobre COVID-19 en nuestras vidas, por allá de diciembre de 2019, nunca nos imaginamos el gran impacto que iba a tener este concepto, este ente, este microorganismo y los efectos en el cuerpo humano, en la sociedad. ¿Qué efectos iba a tener? Y definitivamente ya para marzo del 2020, cuando aquí particularmente en nuestro país se da la presencia de esta definición ya como tal de pandemia, pues nos damos cuenta que se desencadena lo siguiente. Lo siguiente es justamente una crisis, ¿no? Desencadena un evento crítico en el cual tenemos que definir precisamente de qué se trata eso. Y una crisis es una situación no rutinaria que excede la capacidad para responder a ella. Es algo emergente, es algo repentino, en el sentido de la aparición, pero que va teniendo efectos paulatinos. Entonces, esta situación no rutinaria va a exceder la capacidad para responder a ella en la medida en la que se hayan tenido previamente
el cuidado de algunos aspectos de organización en diferentes cosas, como son precisamente a nivel individual o a nivel comunitario. Y evidentemente a nivel comunitario, como esta situación no rutinaria afectó no solamente a los individuos en particular, sino a comunidades, tuvo la oportunidad de producir cambios en esa comunidad, en el gobierno, en el individuo, en el apoyo percibido y además en la infraestructura. Va a afectar la estabilidad de la región porque va a consumir muchos recursos de todas las instancias. Nos dimos cuenta justamente con esta pandemia que se desencadenó el uso no solamente de servicios de salud, sino se desencadenaron el uso de servicios en general. Y obviamente que muchos de esos fueron consumiéndose rápidamente o fue totalmente evidenciado que muchos no se tenían o no se tenían en las cantidades o en las modalidades adecuadas. Entonces, ese evento crítico no va a impedir que ocurran otras catástrofes. Si ustedes recuerdan, más o menos justamente al inicio del 2020, se estaban dando todos estos incendios en diferentes regiones del mundo y eso se ha vuelto a presentar, ¿no? Asociación con diferentes situaciones de cambio climático, ¿no? Han seguido ocurriendo guerras, han seguido ocurriendo impactos desafortunados por el fenómeno migratorio. Entonces, finalmente, una crisis específica no evita que otras catástrofes se presenten. Y evidentemente este evento crítico, esta situación no rutinaria, va a hacer que se amplifiquen los efectos de la respuesta por la falta de recursos o de respuesta suficiente. Ya dijimos que esa respuesta se va a ver excedida y aparte se va a poder ver agotada. Entonces, en ese sentido, por eso se vuelve un momento de percepción, de gran dificultad para las personas y los primeros efectos que vamos a tener nosotros en relación específica a la crisis por la pandemia, por la COVID-19, tuvieron que ver definitivamente con esta situación que teníamos que saber de qué se trataba la enfermedad, ¿no? El estrés ante la propia enfermedad. ¿Qué me va a pasar si en ese momento no sabíamos cuál era justamente todo el efecto en el cuerpo humano? No sabíamos de pronto muchas cosas que ahora ya sabemos y aún así nos siguen quedando diferentes áreas de conocimiento para tener en claro cuál es el efecto de la enfermedad. Y evidentemente ese no saber de pronto qué va a pasar o sí saber específicamente qué me va a generar un malestar y que muy probablemente me pueda generar la muerte, entonces me pone ante una situación de estrés. El hecho también es que las propias medidas de distanciamiento social, este distanciamiento social que se dio de una manera generalizada para mitigar el contagio, también generó su propio estrés, también generó esa propia exceder la capacidad de los individuos para responder. ¿Por qué? Porque era muy difícil que todos pudiéramos entender que era justamente para el cuidado de nuestra salud y que muchas veces esas medidas de adaptación tenían que generarse con respuestas creativas por parte de nosotros, ¿no? Hubo, por supuesto, muchísima queja en ese momento de cómo voy a dejar de trabajar, no puedo dejar de salir de mi casa. Y entonces empezaron a generarse muchas respuestas, como dije, creativas, y que en muchas ocasiones sí tenían el cuidado de la salud. En otras ocasiones nos dimos cuenta de que no. Y entonces eso también genera y abona a la crisis. El estrés familiar y la presencia de ya alguna alteración mental en los padres generó que justamente esa estabilidad pudiera no estar presente. Y esa estabilidad más todas estas situaciones de estrés generaban definitivamente una respuesta que pudo haber sido crítica o que se fue desgastando con el tiempo. El hecho de que una de las recomendaciones para este control del contagio fuera el cerrar las escuelas y que se dieran nuevos formatos de aprendizaje a distancia, por supuesto, generaron definitivamente que nosotros no tuviéramos de pronto la capacidad de responder y de consumir nuestros recursos rápidamente.
La restricción para salir de los hogares, reunirse con amigos, es decir, toda esta parte social limitada, nos llevó, por supuesto, a usar otros recursos como, por ejemplo, el uso excesivo de Internet. Y aquí no nos dimos cuenta de pronto, en ese momento, y tal vez sigamos sin darnos cuenta, de todo el efecto que pudo haber tenido, de toda la vulneración que pudo haber tenido en poblaciones específicas como en niños y adolescentes. ¿A qué me refiero? A que quedaron más expuestos a personas que tenían, por ejemplo, esta búsqueda inadecuada a depredadores en un momento dado y evidentemente eso es algo que pudimos ir identificando con el tiempo de manera mucho más específica. Claro que se dieron modificaciones en la rutina familiar. El hecho de ya no tener que levantarnos a cierta hora y prepararnos para salir de casa, para ir a la escuela, para ir al trabajo, para iniciar una serie de actividades fuera de casa, pues ahora todas esas se tenían que llevar dentro y evidentemente esta modificación de la rutina hizo que muchas veces se generara cierto estado de tensión, ciertos momentos a lo mejor de agresividad y violencia en diferentes modalidades. Por eso, esta exposición a diversos tipos de violencia quedó muy evidenciada en casa y quedó muy evidenciada también a través de dispositivos específicos, perdón, de herramientas específicas como el Internet. Entonces, recordemos que no es la primera vez que tenemos la exposición a una crisis. Hemos vivido a nivel individual, a nivel país, a nivel mundo, diferentes crisis, pero justamente una crisis sanitaria, algo que tuviera que ver con un microorganismo que enfermaba el cuerpo humano, y que además tenía mecanismos propiamente de propagación rapidísimos y de generar gravedad, pues nos agarró precisamente con la idea de pronto de no saber qué hacer. Entonces, hay una serie de pasos ya establecidos que de pronto sí se nos olvidaron, pero que de repente ya retomamos, como que retomamos el buen camino para justamente decir, a ver, ¿qué es lo primero que tenemos que proteger ante una situación de crisis? ¿Y en qué poblaciones son en las que tenemos que tener una protección mayor? Y entonces nos damos cuenta justamente de que esa protección específica en niños, niñas y adolescentes en una situación de crisis de alguna manera ya está especificado. Y no digo de alguna manera porque no haya sido dicho por diferentes instituciones, por diferentes personas, sino porque, reitero, se nos olvidó de pronto ante este propio manejo del estrés por cada uno de nosotros. A nivel global y a nivel familiar, comunidad, familiar e individual, lo que se pondera siempre va a ser la salud física, siempre va a ser la salud en este momento para proteger de una enfermedad. ¿Ok? Y entonces, en todo momento, ante una situación de crisis, sea por una guerra, sea por una situación, una crisis humanitaria, como justamente las que generan el fenómeno migratorio, ¿no? Una crisis económica, entonces lo primero que se va a ponderar siempre es la salud física, junto con el que haya una buena nutrición. El siempre tener disponibles todos los recursos para que la nutrición y la salud física estén en buenas condiciones. Lo segundo es justamente el dar favorecimiento a todas las medidas de saneamiento e higiene. Por eso rápidamente se desarrollan esas medidas justamente de distanciamiento social, de resguardo, y que muchas veces pues no son entendidas del todo. ¿Por qué? Porque necesariamente nos van a cambiar el contexto y nos van a limitar. Y si en un momento dado medidas básicas, por ejemplo, de higiene no se tenían o no se tenían adecuadamente entendidas, por supuesto que van a generar una respuesta ante esas medidas de tratar de mitigar y contener la crisis. El tercero es el mantener propiamente la seguridad y la justicia ante un grupo que, como dijimos hace un momento, se pudo ver expuesto a situaciones de pronto de agresividad, de fenómenos de violencia, no solamente por su familia, sino por el estar empleando de pronto esos mecanismos como de comunicación como el Internet.
La educación y el aprendizaje queda en cuarto lugar, no porque sea menos importante, sino porque estas estructuras precisamente de educación y aprendizaje generalmente van a sufrir un cambio que es un proceso un poquito más lento, ¿no? En inicio, recuerden ustedes, a todos los chicos los mandaron a su casa, adelantando unas vacaciones, 26 de marzo, pero nunca nos imaginamos que iba a ser tan extendido este periodo y evidentemente lo primero que se hace es vamos a suspender, vamos a reorganizarnos y vamos a generar esta respuesta creativa, como decía, la adaptación, para que utilicemos dispositivos a distancia que fueron muy complicados justamente para terminar ese ciclo académico, el del año 2000, el primer semestre del 2020. Y ya justamente para el siguiente ciclo académico se van tomando otras medidas, ¿ok? En quinto lugar de esta serie de pasos para la protección específica de niños, niñas, adolescentes en situación de crisis, es entonces ver cuáles son los efectos en la salud mental. Y no porque sea menos importante, sino porque en todo este echarse a andar estas diferentes respuestas, las 4 primeras que vimos, vamos a ver si realmente un individuo tiene esa capacidad, uno, de adaptarse y dos, de seguir funcionando. Y si en ese camino se van desarrollando, presentando ciertos eventos de malestar, entonces tal vez empecemos a hablar de una alteración de la salud mental o de un trastorno mental posteriormente. El sexto es la recuperación inclusiva, ¿no? Tratando de ver ya situaciones específicas de esa población como la pobreza y la violencia. En teoría ya debimos haber visto en el punto número 3, que tiene que ver con la seguridad y la justicia, que muchas cosas no se llevarán a cabo, pero si aún así nos tenemos que recuperar de algo, va a ser algo precisamente lo que va a la violencia a la que le vamos a poner una particular atención. Entonces, ustedes han visto esta definición de salud mental, bueno, han visto la definición de salud mental desde hace algún tiempo, muchísimo, se ha mencionado en todos lados, afortunadamente, y eso sí lo puedo decir, la pandemia evidenció la necesidad de saber qué es eso, cuál es el concepto de salud mental, y digo afortunadamente por un hecho desafortunado, pero pudo haber sido peor ni siquiera voltearlo a ver. Entonces, esta definición de salud mental ustedes la van a ver aquí, un poco modificada en el sentido de que en el caso de un niño, la salud mental infantil es el estado de bienestar en el que el niño se desarrolla. Ahí tenemos que tener en cuenta que este es un proceso en construcción, no es un proceso ya dado, y es un proceso en construcción que debe estar dado precisamente por los padres o los cuidadores o aquellas personas que puede ser una institución a cargo de quien esté del cuidado del niño. Entonces, es un estado de bienestar en el que el niño se desarrolla y se da cuenta de sus propias capacidades y habilidades. El hecho es que tiene que darse cuenta de que es capaz de aprender, que es capaz de relacionarse con personas y a la par ir desarrollando ciertas habilidades para que eso se dé, para que tenga un funcionamiento a nivel individual y a nivel global y pueda ser productivo y contribuir a su comunidad. Y eso es en total la definición propiamente del estado de salud mental y que va a implicar, por supuesto, que se alcancen indicadores del desarrollo biológico, psicológico y social. Esas 3 esferas en las que nosotros dividimos a todas las personas, a todos los individuos, no porque la podamos partir, ¿no? Sino porque didácticamente es una mejor forma de entender los diferentes factores que las integran. Entonces, cada una va a tener indicadores específicos que ese niño, si se está desarrollando adecuadamente con salud mental, entonces va a ir alcanzando. Entonces, en el caso de que esos indicadores veamos que no se van alcanzando o de que bien ese niño no se esté desarrollando en un estado de bienestar, se va a dar este proceso de salud de enfermedad. La salud requiere de atención para mantenerla, ¿no? Incluso para mejorarla, ¿ok?
¿ok? Y muchas veces esos procesos de salud, de atención a la salud, los pasamos por alto. La verdad es que es muy fácil para todos dar por hecho el aceptar que nos desvelamos, que no comemos bien, ¿no? Que en esta pandemia permitido para todos, ¿no? Andar en facha así, sin bañarse en la casa, y con los niños mucho más de pronto. En cambio, el proceso de enfermedad va a requerir de cuidados y de cuidados muy específicos. ¿Por qué? Porque yo tengo que conocer cuál es la reacción, cuáles son los síntomas con los que una persona que va a tener ante ese proceso de salud de enfermedad que finalmente implica un cambio. Estas reacciones en los niños, niñas y adolescentes son síntomas reactivo-adaptativo. Generalmente estamos acostumbrados a ver e incluso a decir, ¿no? Que los niños básicamente resuelven todo, lo olvidan todo, ¿no? Que los niños incluso por ahí dicen que son de plástico, ¿no? Son altamente moldeables, ¿no? Y evidentemente ante una situación alarmante y amenazante, estos síntomas reactivo-adaptativos serían para adaptarnos. Sin embargo, cuando estos síntomas son de manera amplificada y distorsionada, esa situación de la adaptación es posible que no se dé o que tenga que tardar un poquito más de tiempo para adaptarse a la condición nueva. Es decir, sí vamos a ver una reacción adaptativa, reactivo-adaptativa, y en los niños generalmente es amplificada, generalmente es mucho más notoria, porque además recuerden que los niños, entre más pequeñitos son, menor capacidad de pronto tienen para tener la verbalización de algunas situaciones emocionales o de algunas cosas que están pensando. Y casi siempre no los van a actuar, van a generar muchas conductas que muchas veces a los ojos de los que somos mayores, de que somos sus padres, sus cuidadores, vamos a verlo como una situación de enojo, vamos a verlo como una conducta disruptiva, ¿no? Entonces, mucho cuidado, porque justamente esa es la forma de comunicación que nos va a estar diciendo esta respuesta, esta manifestación es muy grande, es amplificada, pero vamos a ver si nos sirve para adaptarnos, vamos a ver si nos sirve para recuperar ese proceso de salud de enfermedad hacia nuevamente tener salud. Y entonces, los efectos propiamente de la salud mental, de la pandemia en la salud mental, tuvieron que ver con estos mecanismos de respuesta de adaptación y funcionalidad. Siempre vamos a dar respuestas adaptativas, recuerdes, en los niños, niñas, adolescentes son respuestas amplificadas. Si se excede esa capacidad, se pierde la funcionalidad. Y ojo, hay que tener en cuenta que la funcionalidad es en diferentes ambientes. Si yo veo que mi niño únicamente está generando manifestaciones en la casa o nada más en la escuela o nada más en un ambiente aislado, debe ser por una situación que tenemos que buscar ahí en particular, pero no lo podemos considerar un trastorno, una enfermedad mental. Lo podemos considerar precisamente como un problema de salud mental que no ha excedido toda la capacidad de respuesta de ese niño. Cuando ya tenemos 2 o más ambientes en los que el niño se desenvuelve con esta disfunción, entonces sí estamos hablando de un trastorno mental. Por ahí les digo de una vez que justamente esta vieja idea de que los psiquiatras, los psicólogos, todo lo patologizamos, todo lo enfermamos, ¿no? Soltamos como muy a la ligera el hecho de que de un diagnóstico clínico, les digo que no es así, se tienen que cumplir precisamente criterios de tiempo, se tienen que cumplir además esta múltiple información que me digan acerca de una pequeña parte que me están manifestando de ese niño de disfunción. Y si además yo veo que esa disfunción es en 2 o más ambientes, pues evidentemente sí estaré hablando de un trastorno mental, sí o no. Por eso justamente quería mostrarles este esquema para quienes no estén relacionados precisamente con el área de la salud. Lo que nos dice es que este eje que empieza precisamente en el hipotálamo, una región específica del cerebro, y que va justamente después a las glándulas suprarrenales, están arribita de los riñones, unos gorritos,
Ese hipotálamo, eje que nosotros le llamamos eje hipotálamo hipófisis adrenal, es el que va a estar justamente siempre reaccionando ante diferentes situaciones de estrés, ante diferentes situaciones en las que nosotros nos tenemos que mantener vigilantes. Y se da justamente por la liberación de diferentes hormonas, neurotransmisores, neuromoduladores y otras sustancias. Hay consecuencias inmediatas que ya vimos del efecto de la pandemia en este eje, en esta forma de responder de nuestro cerebro. Sí, las primeras reacciones, las consecuencias inmediatas fueron estas: angustia y desesperación, consumo irregular de alimentos, la violencia doméstica, esta mayor reactividad hacia la violencia también, la contención interpersonal y ambiental muy disminuida, es decir, con mucha intolerancia, y la deprivación sensorial y negligencia lo que generaba era justamente que se desajustaran ciclos como el de sueño-vigilia o los horarios justamente de alimentación. Entonces, dense cuenta ustedes cómo de pronto estas reacciones iniciales, si ustedes se ponen a pensar en diferentes momentos de su vida, podrán decir, es que yo tal vez he reaccionado así en muchos momentos de mi vida y no implica que me haya enfermado. Exacto, es una respuesta adaptativa, pero cuando esta respuesta se ve mucho más extendida a lo largo del tiempo y se van agregando otros factores, entonces tenemos las consecuencias a largo plazo. Estas consecuencias a largo plazo es justamente que muchos, y conste que estoy hablando de niños y adolescentes, es que muchas veces los circuitos cerebrales ya han generado cierto subdesarrollo. ¿Y cómo vemos eso? En el aprendizaje, en la conducta, en la regulación de las emociones, que justamente en tiempo niño, hablar de un año es muchísimo, porque tuvimos justamente esa oportunidad o tenemos esa oportunidad de que se desarrollen diferentes circuitos cerebrales que nos van a permitir tener un determinado funcionamiento. ¿Qué otra consecuencia a largo plazo hemos visto? La generación de obesidad. Y conste que México ya se andaba ahí con ese primer lugar de obesidad infantil antes de la pandemia. Evidentemente, toda esta evaluación que se haga posterior a la pandemia, o no posterior a la pandemia, en estos tiempos de que ya hay una etapa distinta, es importante ver cómo nos va a ir en esa parte de la evaluación de la obesidad. El abuso de sustancias, si bien es cierto que muchos niños no desarrollaron como tal una situación de dependencia tal cual, sí tuvimos en claro que aquellas personas que ya consumían pudieron tener una serie de recaídas, ¿no? Pudieron tener la complicación con el consumo de otras sustancias. La falta de procesamiento emocional, ¿por qué? Porque como todos nos sentíamos mal en la casa, pues de pronto no se hablaba de eso, ¿no? Como todos nos sentíamos mal en la casa, pues era justificado que expresáramos las cosas de una manera tal vez inadecuada, más a través de la conducta, con enojos, ¿no? Con situaciones agresivas y que no tuviéramos la oportunidad de pronto de ese procesamiento emocional que me permitiera poner en palabras lo que yo estaba sintiendo y lo que yo estaba pensando. El hecho de que una persona ya tuviera un trastorno psiquiátrico o que desarrollara un trastorno psiquiátrico sí que es una consecuencia precisamente de esta pandemia y de una alteración de la salud mental. Recuerdo y reitero, el hecho de que yo tenga un problema de salud mental no implica que tenga una enfermedad mental. Y por supuesto, también la más alta frecuencia de pensamientos y de conducta suicida en general. Sí es cierto que en el año 2020 es el año en el que se ha dado un incremento en la frecuencia de suicidios en adolescentes, pero también es cierto que toda esa parte que tiene que ver con los pensamientos, con el pensar en todo el malestar como para querer resolverlo o alternativamente resolverlo con una parte de la conducta suicida, no lo tenemos del todo medido, ¿ok? Entonces, ¿qué factores de riesgo y vulnerabilidad vimos de manera muy, muy específica durante este tiempo? Y se los voy a mencionar en el orden justamente que han sido investigados, ¿no? Y que han sido evidenciados, porque de pronto hablamos de factores de riesgo como cualquier cosa, ¿no? Como si todo fuera factor de riesgo. Y no,
sí debemos tener en cuenta que en particular ya en este momento, en este tiempo, sí se tiene la visualización de cuáles son. El primero es haber tenido un problema previo de salud en general. Lo veremos un poquitito más adelante, justamente qué pasó con todas esas personas que tenían un problema previo de salud, salud física o salud mental. Y lo estoy diciendo por separado solamente para abordar el concepto didácticamente, no porque se puedan separar. Si yo tenía un problema de salud antes de la pandemia, ¿qué pasó con esto? ¿Se pudo haber agravado? ¿Pudo ser que ya no tenía los mismos recursos para tratarlo? ¿Qué pasó? El segundo fue que este aislamiento versus confinamiento, y lo pongo así, ¿no? Porque no significaba necesariamente que yo tuviera que interrumpir mis canales de comunicación, no propiciaba necesariamente este confinamiento que me abandonara completamente, a la comunicación, al contacto con las personas, en general. De pronto vimos familias que estaban en confinamiento que ni siquiera entre ellos tenían un acercamiento, se aislaron completamente. El 3 es la falta de estructuras y redes. Falta de estructuras y redes quiere decir precisamente que yo de pronto me di cuenta de que no tenía con quién compartir, con quién hablar, todo lo que me estaba ocurriendo, toda la problemática que en un momento dado pudiera haberse desencadenado, no tenía de pronto con quién decirla, con quién hallar una respuesta. Y obviamente esto se veía incrementado por el número 4, que es la adversidad psicosocial, en particular por las dos formas que ya comentamos, la pobreza y la violencia. El abuso y mal uso de tecnologías, porque evidentemente si ya antes de la pandemia teníamos dificultad de pronto para explicar y regular el uso de diferentes tecnologías como un celular, una computadora, una laptop, nos hizo precisamente después tener que usarla para este mecanismo de aprendizaje y de educación, y de pronto no supimos cómo dilucidar, cómo diferenciar, perdón, entre dónde había un uso, un abuso, o un mal uso. Y entonces, obviamente, esto nos llevó de pronto a querer totalitariamente restringir cosas. Y como comentábamos, el uso de sustancias se vuelve un factor bien importante de riesgo para hacer más vulnerables a las personas ante cualquier otro efecto que se viniera presentando. Ahora, les presento esta imagen que es del doctor Pedreira, en donde nos dice precisamente que se dieron y se están dando, estamos viendo todavía, por supuesto, 4 oleadas asistenciales durante la pandemia, 4 oleadas en las cuales de qué asistencia, principalmente médica, pero también de todos aquellos entornos y contextos que tienen que ver con la salud. Y esa primera oleada fue la que tiene que ver con la respuesta inmediata ante la mortalidad y la morbilidad, la enfermedad por COVID-19, ¿no? Ese momento donde vimos excedidos, por supuesto, muchos de nuestros recursos, de nuestras capacidades, sobre todo, ¿por qué? Porque pues no se tenía de pronto la forma de abordarlo, no se sabía y después los recursos se agotaron, ¿no? Entonces vemos como esa primer ola se da en los primeros meses y en muchas ocasiones pues ha tenido estos repuntes, ¿ok? La segunda ola, esta que está en verde, es el impacto propiamente en aquellas personas que no tenían condiciones de COVID. Como dijimos hace rato, aquellas personas que tenían algún trastorno crónico o que tenían situaciones que iban surgiendo de manera emergente, pero no eran COVID, dónde se atendieron, qué les pasó, ¿no? Se vieron adecuadamente atendidas, faltaron algunos recursos y es por eso que nos dimos cuenta que aquí, por ejemplo, en nuestro país se dieron respuestas como hacer la diferencia, ¿no? Hospitales COVID y no COVID, pero aún con ello hubo un momento de ese gran aplazamiento que hubo en la atención de todo lo que no fuera COVID. La tercera ola, por supuesto, es justo este cuidado en las situaciones crónicas y ahí entran cuando nosotros decimos que
muchas personas ya tenían una condición previa, como por ejemplo, hablemos en particular de condiciones psiquiátricas, ¿no? Niños que ya tenían la presencia y diagnóstico de trastorno por déficit de atención y hiperactividad, de depresión, que tenían cuadros de ansiedad ya conocidos, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? ¿Se siguió su atención? ¿No se siguió? Ajá. Y por supuesto, todos ellos desencadenan una vivencia subjetiva de la pandemia. Y esta vivencia subjetiva es justamente la que estaríamos viendo en esta cuarta oleada. En esta cuarta oleada, nosotros lo que estaríamos ya viendo como tal son los efectos psíquicos del trauma, ¿no? De ese trauma, si va a ser, se va a quedar únicamente como un problema de salud mental o va a evolucionar a un trastorno mental. Vamos a ver la presencia ya específica de trastornos mentales, ¿sí? Con todos los criterios requeridos para ello. Vamos a ver todo este desgaste económico que se ha dado y todo este desgaste que se da en las personas, no solo profesionalmente, sino también en los papeles y diferentes roles que jueguen en la familia. Entonces, esa vivencia subjetiva de la pandemia es lo que ahora nosotros estaremos viendo en esta línea roja, que vemos que va subiendo, va subiendo, va subiendo y se va a mantener. Hasta este momento, claro que hemos visto varios de los efectos de la pandemia ya como tal, vistos como un trastorno mental y son de los que hablaré en la siguiente parte de esta presentación, pero también nos queda pendiente saber cuáles son los efectos duraderos como tal por la enfermedad, cuáles son las implicaciones que pudiera tener a largo plazo, porque no hemos vivido ese largo plazo todavía. Y lo que quiero mostrarles a continuación es precisamente que podemos identificar 3 grupos de expresión clínica de acuerdo a las presentaciones que van teniendo estos procesos, de estos procesos mentales ante la COVID-19. Entonces, primero teníamos un grupo sin patología previa, sin ningún problema, digamos, ¿no? Una persona, un chamaco típico, que, como dijimos, da como respuesta un mecanismo reactivo adaptativo, que en su momento sí se pudo haber visto así súper aparatoso, pero que ahora ya sabemos que es una respuesta esperada, ¿no? Y que va a ser limitada en el tiempo. Entonces, eso les pasó a la mayoría de las personas que no tenían una enfermedad previa. Pero si había grupos vulnerables, y con esto de grupos vulnerables me refiero a niños que ya tenían alguna situación, dijimos, de pobreza, de violencia, en que sus papás tuvieran alguna alteración para mantener su cuidado, en donde no se restablecieran las condiciones para volver al proceso educativo y de aprendizaje, donde se favoreció la presencia de cierta estigmatización de características, como por ejemplo en grupos con una identidad o orientación sexual que no estaba aceptada, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de grupos vulnerables en donde la situación, la pandemia, la crisis, desencadenó algún tipo de trastorno mental porque ya se tenía cierta susceptibilidad. Este trastorno mental se tenía ahí como que con algunas manifestaciones, era latente y se explicitó con la pandemia. La pandemia fue el desencadenante, no es que haya sido la causa propiamente. Ya se debió haber tenido una serie de condiciones y características previas. Y el tercer grupo, que es el grupo con psicopatología o el grupo que ya tenía alguna alteración mental, psicológica, mental en cuanto al pensamiento, a la conducta, ¿ok? Y entonces esta población sufrió una descompensación durante este proceso de pandemia. Una descompensación que nos lleva entonces ahora sí ya a conocer, ¿no? Y esta tablita se las pongo aquí justamente para que ustedes vean
que sí se han hecho diferentes estudios. En este caso yo tomé básicamente una tablita, ¿no? Una referencia que hace a varios estudios de China. Pues bueno, porque ahí fue donde comenzó todo el asunto y que tienen mucha experiencia precisamente haciendo este tipo de evaluaciones desde entonces, ¿no? Y la comparativa justamente con un país latinoamericano, nosotros, y en donde vemos justamente que los estudios que se han realizado, aquí están las diferentes fechas del 2020, fueron básicamente en promedio en un grupo de niños y adolescentes de 6 a 19 años, en donde estas son diversos instrumentos, cuestionarios, escalas que se les aplican para saber la severidad de ciertos trastornos, básicamente de ansiedad aquí en este segundo recuadro y en el tercero en el de depresión. Y nos dimos cuenta precisamente, nos informan que el del 12 al 46% de este grupo de niños evaluados tenían síntomas de ansiedad y que del 11 al 47% tenían depresión, ¿ok? Para verlos de manera mucho más específica, entonces les comentaré cuáles eran justamente los resultados que se tuvieron al menos de estos estudios en general. Y entonces, el primero y más alto, con el 41.5%, es el depresión psicológica. Luego le sigue el miedo, las características del estado de ánimo bajo, la ansiedad, la infelicidad, pensamientos que tienen que ver propiamente con aspectos como el suicidio, la aversión a los padres, y entonces dense cuenta cómo en realidad aquí no estamos hablando como tal de un síntoma psiquiátrico, estamos hablando, perdón, de un trastorno psiquiátrico, estamos hablando de un síntoma en particular, ¿ok? Que muchas veces pudo haber tenido esa resolución gracias a los mecanismos adaptativos de cada chamaco. Esta falta de atención durante las clases en línea, no levantarse a tiempo, no comer a tiempo, las peleas con los padres y el insomnio, fueron características también vistas, pero más en el entorno, de donde se desenvolvía el niño. Y en la escuela se empezó a ver justamente esta parte donde se extrañaba a sus compañeros de clase, querían volver a la escuela, que pudieran incluso extrañar a los profesores. De pronto todo el mundo quiso regresar a la escuela, ¿no? Y más comúnmente en las mujeres se vio que había datos de depresión, estos síntomas, y en el caso de depresión y de ansiedad, particularmente para las mujeres, para las niñas y adolescentes. Entonces, estos primeros estudios que nos hablan precisamente de la búsqueda intencionada de síntomas, nos dicen que se debe prestar más atención a los factores modificables del bienestar psicológico de niñas y adolescentes. Es decir, hay factores que independientemente de factores tan determinantes como la pobreza, ¿no? Que es un poco difícil de pronto de abordar porque tienen que ver muchas implicaciones, nos damos cuenta que hay factores que se dan propiamente en la casa por los cuidadores, por como les decía, nosotros los adultos que somos responsables de esa construcción, evolución de la salud mental, no se daban, ¿no? Como el hecho de tener una estructuración de horarios, como el hecho de tener una comunicación para esta verbalización de emociones, esta verbalización de los pensamientos que algunos de los chicos tenían, ¿no? Entonces, hay que poner mucha atención a esos factores modificables, porque además son los que más cercanamente tenemos. Ahí es cuando yo empiezo a decir qué cuidamos y qué tratamos, justamente esto, como inicio. En segundo, bueno, hablando específicamente de la ansiedad, ¿no? Para todas aquellas personas que no estén de pronto familiarizadas con el término de trastorno de estrés postraumático, que hace alusión precisamente a una vivencia percibida por el individuo de una manera tan severa, que desarrolla ciertos síntomas de ansiedad. Bueno, pues en estas muestras de las que les hablé, el 10% de los encuestados tenían trastorno de estrés postraumático a partir del evento de la vivencia de
la pandemia del confinamiento. Entonces mucha gente dice, ay, no puede ser que haya gente tan débil, ¿no? De pronto que desarrolla esto. Esto no es una situación que tenga que ver con el ser fuerte o débil de carácter, ¿no? Tiene que ver precisamente con esa respuesta que les mostré, esa respuesta biológica, ajá, al estrés, en donde finalmente puede ser que se perpetúe, puede ser que se amplifique, ajá, y que evidentemente una persona tenga que estar mostrando estas características. Ajá. Y las conclusiones justamente de estos estudios eran que los adolescentes tempranos y medios, es decir, tenían una mayor experimentación de estrés que aquellos adolescentes que pudieran ser más tardíos. Y esto tiene una explicación muy interesante, que es justamente que muchos chicos que entraron a la adolescencia no han tenido la oportunidad de esa vivencia de la adolescencia precisamente y por eso pueden experimentar mucho mayor estrés, ¿no? Cuando uno platica con chicos en donde el final de la primaria y el inicio de la secundaria lo tuvieron en línea, no conocen a muchas personas, ¿no? Y sienten que pudieron haber perdido incluso una buena parte de su vida. Y existe un efecto protector de todas aquellas situaciones traumáticas por la COVID-19, porque justamente cuando alguien se enfermaba de estas situaciones, empezaba a desarrollar muchos mecanismos de mayor protección, de mayor cuidado. Y bueno, pues es algo que de pronto aquí en México estamos acostumbrados a decir, ¿no? Después del niño ahogado se tapa el pozo, ¿no? O nadie experimenta en cabeza ajena, pues precisamente porque se desarrollan esos mecanismos a partir de haber tenido una vivencia negativa. Ahora, la vivencia propiamente en los adolescentes, nos damos cuenta precisamente que los impactos no necesariamente llevaron a un síntoma psiquiátrico, sino a lo mejor a tener menos relación interpersonal, a ubicar el concepto de confinamiento de una manera errónea. Fíjense ustedes como aquí nos dicen sentirse lento, triste por falta de rutinas, porque ya no había como retos con los que cumplir, ¿no? Y precisamente el último que es la COVID-19 como tal, ¿no? Un sentimiento de no poder ayudar o de tener poca ayuda, ¿no? Que podía desencadenar precisamente diferentes situaciones ya de minusvalía como tal. Entonces, este impacto en el adolescente es muy importante tenerlo en cuenta porque es algo que va a continuar y que necesitamos necesariamente propiciar en nuestros adolescentes que nos lo digan, que nos digan qué están pensando, qué están sintiendo. Hablaré rápidamente de lo que son los duelos, justamente porque se empezaron a dar diferentes pérdidas percibidas por el niño, por el adolescente, de las actividades escolares y sociales, desde la salud propia de la familia, la muerte de algún familiar, el cambio de espacios físicos, el cambio de roles o rutinas de la vida diaria y la falta de rituales de despedida fueron los principales duelos identificados durante este tiempo en esta población. Y sabiendo precisamente entonces que es lo que está ocurriendo, lo que ya estamos teniendo medidas específicas de que ha sido frecuente, hablaré entonces de que entonces quién atiende qué. Ya vimos entonces que la salud mental va a ser propiciada en ambientes de autocuidado como la familia, la comunidad, la escuela, porque es ese bienestar que nosotros le vamos a propiciar al niño para que se desarrolle. Los problemas de salud mental son tratados y abordados en recursos específicos, por ejemplo, que da la escuela, servicios académicos de apoyo al aprendizaje o a lo mejor recursos psicológicos, cuando nosotros favorecemos precisamente que ese niño no nada más tenga autocuidado por medio de hacer ejercicio, sino que lo incluimos en una rutina propiamente con recursos deportivos, recreativos, artísticos, espirituales, culturales, que nos van a llevar precisamente a apoyar esos mecanismos adaptativos y que si sabemos que se exceden, entonces ahora sí tendremos que recurrir a profesionales de la salud y de la salud mental para tratar un trastorno mental y del comportamiento. Esto se representa precisamente en una pirámide donde la punta es justamente profesional de salud y de la salud mental. ¿Por qué? Porque todo lo demás es la base que se lleva en la población general, que se lleva en la casa de todos los chicos. Y en todos los niveles de esta pirámide se tienen que hacer acciones de prevención y promoción a la salud mental.
Eso se nos olvida muchísimo porque de pronto pensamos que esto solamente se lo debemos dejar a los profesionales. Y como verán, aquí arribita en la parte de la punta, nos damos cuenta que los profesionales no siempre son muchos y no siempre es barata la atención. Ajá. La atención especializada puede ser más costosa y menos disponible, ¿no? Y la pandemia, al ser un factor de riesgo, nos implica para que todas las personas conozcamos sobre estos impactos de la salud mental y realizar intervenciones. Esas intervenciones, de manera general, les diré que sí se han dado de manera efectiva. Aquí yo les muestro un dato en particular del Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, al cual también orgullosamente pertenezco. Y es una muestra justamente de que nunca se paró la atención en cuanto a los chicos que venían de primera vez o que ya tenían una atención con nosotros. Se redujo, sí, se espació, pero lapso de tiempo nos permitió precisamente también empezar a poner atención, no solamente en la atención que le dábamos directamente a los chicos, ¿no? Sino que nos hizo replantearnos, como les muestro aquí, en México solamente existen 46 hospitales psiquiátricos, solo el 3% tiene atención a niños, niñas y adolescentes. Hay 544 unidades ambulatorias, es decir, que no son hospitales, pero solo el 27% atiende niños, niñas y adolescentes. Y entonces nosotros tuvimos que desencadenar diferentes procesos, no solo de promoción, sino de educación, de formación de profesionales, y eso nos llevó precisamente a apoyar precisamente diferentes recursos. La línea de la vida es un ejemplo muy, muy claro de que hubo una demanda muy grande precisamente de atención por salud mental, básicamente por estrés o por depresión, y el consumo de sustancias también se vio completamente evidenciado. Pero tuvimos que unir esfuerzo todos precisamente. Y directorio que ustedes conocen porque lo dimos a conocer y se sigue dando a conocer de la red de servicios de apoyo emocional, es un esfuerzo donde nos dimos cuenta precisamente de que esfuerzos aislados, como por ejemplo pudiera tener el hospital para la atención de niños, niñas y adolescentes con un trastorno mental, tenía que unirse no solamente con otras instituciones del propio sector salud, sino con otras instituciones. Entonces, el Sistema Nacional de Salud se puso en marcha precisamente con este apoyo emocional a distancia telefónico y que fue bastante y ha sido bastante exitoso. El Sistema Nacional de Salud se tuvo que poner en contacto y a lo mejor a generar diferentes puentes de comunicación con el sistema educativo. Y entonces se desarrolla una capacitación a principios de este año y ahorita se está llevando a cabo la segunda capacitación. En la primera yo les puedo decir que fue la capacitación de 69,000 docentes en cuanto a aspectos de salud mental y trastornos psiquiátricos y cómo ellos pueden abordar diferentes aspectos en el salón de clases. Ahorita precisamente se está dando el segundo grupo, no sé cuántos sean, ese dato se los debo, pero evidentemente también es importante mencionar que esto es apenas el inicio de una comunicación que esperamos se mantenga. El trabajo específico con poblaciones como niños, niñas, adolescentes en condición de migración también nos ha hecho hacer investigación específica en la materia, hacer uso de los diferentes recursos que sabemos que son efectivos y que sí van a proveer una mejoría, y obviamente esto nos lleva a reorganizar a aportar para la reorganización de diferentes procesos de educación. La participación que se ha tenido y dentro de esta reorganización del modelo educativo en educación básica, incluyendo la materia de vida saludable, ha sido resultado precisamente de este proceso, ¿no? De esta vivencia de la pandemia. Y la capacitación, como les decía, a través de instrumentos como la guía MHGAP y la guía MHGAP humanitaria, hace que tengamos de desarrollar diferentes modelos y formas de formación para personas profesionales de la salud que no necesariamente eran de la salud mental. Y ya para terminar, precisamente les diré que la conclusión en general sobre la vivencia de la salud mental en tiempos de la COVID-19 y que es motivo precisamente de este coloquio,
ya vemos que no necesariamente tenemos que hablar de salud en términos separados. Es un término específico que lo dividimos solamente didácticamente para entenderlo mejor, pero la salud mental es fundamental para la salud integral. La salud mental afecta a la salud física y la salud física afecta a la salud mental definitivamente. Vigilar los procesos de adaptación y favorecerlos, sobre todo en poblaciones específicas como niños, niñas y adolescentes. Hay que generar atención adecuada con la identificación de problemáticas específicas para echar a andar aquellas cosas que ya sabemos que pueden ser efectivas. No patologicemos todo, no esperemos una catástrofe, pensando que todo se va a volver trastorno mental. Sí, tenemos que estar pendientes de que no se vuelva así. Hay que evitar el estigma y la discriminación precisamente de estos grupos que ya presentan alguna sintomatología, pero hay que evitar el estigma y la discriminación, de todas las personas que tengan una condición que esté afectando su salud. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer acciones específicas de prevención y promoción a la salud en todos los niveles. ¿Qué cuidamos y qué tratamos ante esta contingencia sanitaria para que la salud mental no se vuelva un trastorno mental? Particularmente vamos a cuidar el bienestar en el cual nosotros nos desenvolvemos en los diferentes contextos. Vamos a cuidar esos contextos particularmente para para las poblaciones específicas como son niños y adolescentes, y seguramente nos irá mucho mejor en los resultados que tenga esta pandemia para nosotros y nuestras vidas. Gracias, con esto terminaría mi presentación. Muchísimas gracias a la ponente. Si alguien tiene alguna duda, aún tenemos 3 minutitos. Si gustan prender su micrófono, escribir la pregunta en el chat, no hay ningún problema, nosotros la leemos. Y bueno, tenemos 3 minutitos para preguntas y respuestas. Pues creo que no hay ninguna pregunta. Pero bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por la asistencia a nuestra. Muchas gracias a la ponente. Gracias. Y les invitamos a seguir conectados. Muchísimas gracias a todos. Doctora, un gusto. Muchas gracias. Y que tengan un buen día. Gracias.